Hola, mi nombre es Simón Luo y voy a dar el taller sobre la relación que tiene el equipo de adjudicación con otros equipos académicos. Voy a abarcar tres cosas fundamentales en este mini taller. En primer lugar, ¿qué decisiones en particular toma el equipo de adjudicación por sí solo? En segundo lugar, ¿cuál es la relación que tiene con el equipo de equidad? Y en tercer lugar, ¿cuál es la relación que tiene el equipo de adjudicación con el equipo de tabulación? En primer lugar, ¿qué decisiones toma adjudicación por sí solo? Em, Adjudicación esencialmente se encarga de todo lo relacionado al ámbito académico del torneo. Y eso implica jueces, implica examen, mociones y otro tipo de temas también, en cuanto a la elegibilidad, de break, entre otro tipo de cosas. Entonces voy a enumerar un par de cosas que son las que se encargan adjudicación. Como todo el mundo sabe, mociones, la generación del examen de personas juezas y la creación del mismo, la estandarización del currículum, es decir, cómo es que se va a evaluar el currículum de una persona, entre otras. Se me encarga también de evaluar el peso por porcentaje de examen contra currículum a la hora de estandarizar a las personas juezas. Se encarga de elegir a las personas BCA, se encargan de elegir a las personas IAs, se encarga de distribuir los fondos para las personas IAs, y esto es súper importante porque quien se encarga de la elección de las personas juezas financiadas son esencialmente el equipo de adjudicación. No es organización, sino que como implica eso un nivel académico y un costo de oportunidad a la hora de priorizar el mismo, es adjudicación que se encarga de esas labores. Y también cómo distribuir los fondos entre ellas. Por ejemplo, si se le va a dar mayor pago a cierto grupo de personas o un menor grupo a otro tipo de personas, cómo se estandarizan y las justificaciones detrás de esas, todas las hace el equipo de adjudicación. También hay una pregunta muy interesante en relación a hasta qué punto el equipo de adjudicación decide quitar, digamos, cortar el break o hacer ese tipo de cosas. Pues el equipo de adjudicación al final del día lo puede hacer, está en sus potestades, pero sé que existen al final del día, en la práctica, cuando hablamos de torneos presenciales, en muchas ocasiones vamos a poder encontrarnos también escenarios en los que no siempre va a ser posible acortar rondas, o hay veces que va a ser necesario realizarlo por cuestiones logísticas que pueden hasta cierto punto influir la organización. Eso no implica que la organización tiene que vetar a adjudicación de ser el mismo, sino que la adjudicación tiene que tomar en consideración ese conglomerado de factores que terminan, digamos, influyendo en si la decisión se puede tomar acá o no. Al final del día, todo eso lo decide adjudicación, o debería estar adjudicación al menos en la potestad de poder decir o dar la última palabra en el mismo. Segundo, hablemos de la relación que tiene adjudicación con equidad. Primero que todo, vamos a hablar de un tema muy controversial y son las capacidades sancionatorias. Voy a hacer específicamente referencia al último manual que existe en relación a las capacidades sancionatorias que tienen. Dice, en caso de que se retire a una de las debatientes del equipo y su pareja no estuviera de ninguna forma involucrada dentro del conflicto que originó la sanción, se procederá a reportar el caso al equipo de adjudicación y a la organización y decidir en conjunto las posibilidades de acción para la situación en concreto. Es decir, que este punto en particular está cuando, digamos, se retira un equipo. O en el caso de que una persona del equipo haya sido sancionada y la hayan sacado, ese caso en particular y cómo se procede, por ejemplo, su elegibilidad de hacer break, por ejemplo, si se le flexibilizan las reglas para hacer Iron Person, todas esas decisiones se consultan al final del día con adjudicación, porque tiene influencia también en el lado académico y la capacidad que tiene el equipo para, digamos, entrar en ese conglomerado académico. Por ello, esa decisión la toma también esta adjudicación. Segundo, en relación a barracking, es importante delimitar las situaciones que pueden requerir la intervención de la persona jueza principal y separarlas de las que pueden requerir el involucramiento del comité de equidad. Cuando una persona incumple con lo establecido en este manual y solicita un punto de información de forma reiterada, la persona jueza tiene la facultad de solicitar a la oradora que su conducta se apegue a la establecida en el reglamento. En caso de que la conducta en cuestión sea reiterada, se pueda comentar la situación con el equipo de adjudicación. Por otro lado, cuando un debatiente solicita un punto de información de forma reiterada y a la vez incumple con el código de conducta, la situación debe ser gestionada por el comité de equidad. La diferencia entre ambos puntos es que en el primer escenario no hay una violación al código de conducta per se, simplemente un código, digamos, de barracking, que al final del día está regulado por parte del manual
de personas juezas y de debatientes, lo que implica que es algo académico, involucra el hostigamiento, involucra, por ejemplo, la capacidad de que la persona jueza pueda entenderle, la capacidad de que la persona pueda realizar su discurso. Son ámbitos, son cuestiones académicas que, por tanto, el equipo de adjudicación va a tomar manos en el asunto. En este caso, en el peor escenario que pueda llegarse a extremidades, sí puede ser considerado de que el equipo de adjudicación pueda llegar a sancionar al equipo, porque al final del día es hostigamiento y se está contemplado en el manual. Pero al final del día son sanciones que se imponen por parte del equipo de adjudicación y no por parte del equipo de equidad, excepto en los escenarios que ésta pueda violar conductas, el código de conducta, que ahí es donde ya entra equidad a poder, digamos, entrar en este tipo de situaciones. Por último, también hay una relación importantísima, y es, ¿qué ocurre en los escenarios en los que cuando no hay, cuando el equipo de equidad se ve, digamos, incompatible con un caso en particular? Usualmente los equipos de equidad están compuestos por más de una persona, pero puede darse el escenario en que todo el grupo de personas que representen el comité de equidad no van a ser compatibles con un equipo o con una persona jueza, y el mismo debe escalar a otro equipo académico. Pues el equipo académico al que escala eso es el equipo de adjudicación. No es el equipo de tabulación, no es organización, tampoco es el comité de apelaciones, sino es directamente el comité de adjudicación. En el caso de que el equipo de adjudicación también sea incompatible, lo toma organización. Así es como se contempla en el manual. Y esto es importante porque para que las personas sepan que existen alternativas u otros medios de poder llevar a casos de equidad, pero solamente se da como última ratio, en el sentido de que solamente ocurre si hay incompatibilidad con toda equidad, ya los equipos pueden recurrir a la adjudicación y podemos tomar las decisiones que se vayan a llevar a cabo. Segundo punto en relación a la relación que tiene equidad con adjudicación, y son esencialmente un par. Primero, en relación a las correcciones que se puedan realizar, por ejemplo, al examen de personas juezas y a las correcciones que se puedan realizar en las mociones, el equipo de equidad tiene también la capacidad de poder realizar recomendaciones para, uno, mejorar el fraseo para que sea inclusivo o para que pueda, digamos, en el caso que se le pasa a adjudicación y accidentalmente, digamos, el fraseo que dimos puede ser potencialmente revictimizante, puede llegar a tener vocabulario que pueda ser obsceno o representar un riesgo el código de conducta o atributos protegidos. El comité de equidad nos da un informe para precisamente realizar esas correcciones y vemos y se entablan entonces esas modificaciones. También están en los casos en los que la moción potencialmente sea muy controversial, o no controversial, pero viole directamente atributos protegidos o represente un riesgo bastante amplio para que se puedan hacer, el comité que sí tiene la capacidad de poder vetar la moción y el equipo de adjudicación pues tiene que utilizar otra moción que esta represente. Claro, no puede ser solamente una moción, no puede ser solamente que el equipo de equidad vaya a vetarle y ya, por cualquier razón, sino que tienen que haber razones que justifiquen el riesgo o que directamente el mismo viole atributos protegidos y el comité de equidad provea un informe detallado sobre por qué eso ocurre, por qué eso va a ocurrir y por qué entonces se va a proceder a vetar la moción. Y el equipo de adjudicación entonces tiene que tomar en consideración el informe que se dio y realizar los cambios pertinentes. Ahora, también está en relación a otro tipo de cosas, también, por ejemplo, la distribución de personas juezas, em, el equipo de equidad al final del día tiene que poner las incompatibilidades subjetivas y esta obviamente puede interferir a la hora de la alocación de personas juezas que se encarga el comité de adjudicación. Ese tipo eso también entra en las relaciones que tiene adjudicación con equidad. También entran todo lo relacionado esencialmente a qué tanto podemos realizar o en ciertas situaciones en las que probablemente esa persona jueza hace break, pero es incompatible en todas las salas por razones subjetivas, pues el equipo de equidad también nos puede proceder a mencionar que esta persona no va a poder jugar ni una ronda por X y Y razón. Es importante que también lo sepan. ¿Ok? Ahora hablemos de las recomendaciones que no necesariamente violan directamente atributos protegidos, pero representan un riesgo mínimo, pero considerable para que el equipo de equidad les preocupe. El equipo de equidad lo que hace es que realiza un informe y nos explica, esta moción nos gusta, pero creemos que potencialmente se puedan dar situaciones en las que se vulneren, pero no quieran llegar a vetarla. Estas situaciones al final del día las tiene que decidir adjudicación. Si adjudicación, considerando el informe que se dio por parte que adquiere igualmente proceder.
Eso va a depender 100% de la casuística, es decir, en qué escenarios va a ocurrir eso. Si la moción verdaderamente hay riesgo y adjudicación quiera dejar la moción a un lado, o si adjudicación está convencida de que probablemente no sea tan grave eso, o que es importante proceder a discutir ese tipo de temáticas, esos escenarios también pueden ocurrir. Hay que diferenciarlos. Por un lado, adjudicación, que va a realizar un informe, sí, tiene que vetarlo. Pero por otro lado, tiene que también hacer un informe si no quiere vetarlo, pero solamente quiere recomendar que se consideren estos factores para ver si se realizan modificaciones u otra cosa. Ok. También, equidad puede tener cierta inherencia a la hora de solicitar a las personas de aplicación a la hora de distribuir, no solamente las incompatibilidades subjetivas, pero existen ciertos escenarios en la que equidad también puede fomentar, aunque sea un poquito más, si ve que los paneles son muy poco diversos o probablemente hay un riesgo de que un panel pueda potencialmente vulnerar algún atributo de un equipo en particular que no haya exigido la incompatibilidad, pero puede representarlo. Equidad puede también recomendar ese cambio precisamente para evitar ese tipo de circunstancias. Entonces, adjudicación tiene que también tomarlo en consideración a la de distribuirlos. Eh, Ahora, en relación a la... y algo muy claro, a la hora de distribución de jueces, adjudicación siempre tiene la última palabra, excepto cuando se tratan de incompatibilidades subjetivas, que sí se tienen que respetar, porque eso, digamos, es un criterio importante, ¿no? Básicamente, el equipo de adjudicación no puede poner un juez que sea incompatible subjetivamente con un equipo en particular, porque ya que ahí sí puede poner el pie y decir, no se puede. Ahora hablemos de la relación con tabulación. No voy a profundizar tampoco mucho sobre, creo que es muy claro. Con tabulación, se encarga de realizar el draw, se encarga de llevar a cabo un sistema en el que se pone la información desde un inicio, por ejemplo, los puntajes finales se les envía a tabulación para que tabulación lo pueda poner en Tabi, en Cálico, para que precisamente se puedan alocar los jueces de manera automática. También siempre se realizan, y esto ocurre más como a escala de torneos un poco más grandes, se tiende, por ejemplo, a realizar dinámicas en las que se cooperan o ven mecanismos mediante los cuales se pueden realizar draws de manera más rápida, si es decir, que el equipo de adjudicación quiere proponer un sistema de tabulación de cómo se va a trabajar la distribución de paneles, si va a ser automática, si tabulación, si se va a hacer por medio de puntajes, si se va a hacer solamente por medio de CV, etcétera, todo eso se discute con tabulación previamente. También hay muchas, digamos, inherencias que puede tener adjudicación con relación a tabulación en relación específicamente a los procesos, por ejemplo, de registro, los procesos de check-in, entre otros, con el fin de que se puedan asegurar que el horario se siga con tiempo y que la adjudicación pueda asegurarse que las personas juezas y los equipos no salgan muy cansados en el día, sino que puedan, digamos, mover los horarios. Hay ocasiones en las que también puede adjudicación pedirles que el check-in se disminuya o que se alargue un poquito más. Excepciones en el caso de que sea necesario para que personas juezas entren o personas debatientes entren en el caso que hayan quedado fuera porque hicieron check-in tarde. Esas decisiones también las hace el equipo de adjudicación y no las hace el equipo de tabulación. Eh, Quiero solamente decir algo y dejarlo muy claro. El equipo de tabulación, a pesar de que trabaja con el equipo de adjudicación, el equipo de tabulación es increíblemente importante. Yo siempre he dicho que la línea o la mejor manera de definir la relación que tiene tabulación con adjudicación es puramente cooperativa. No es que trabajan para adjudicación, pero esencialmente trabajan con nosotros, porque hay muchas cosas que el equipo de adjudicación no va a poder cumplir y requiere de esa automatización y requiere precisamente de la tabulación para poder asegurarnos de que todo esto ocurra. Otra cosa, tabulación también tiene la responsabilidad de proveerle una cuenta para adjudicación o un user y un password para que la adjudicación tenga la capacidad de poder ver los feedbacks, de ver para ver cuándo han sido los puntajes que se han dado, si hay un juez que les preocupa mucho, que ha puesto speaks muy bajos o excesivamente altos, ese tipo de cosas con adjudicación las tiene que observar y tiene que ver cómo poder asegurarse que el nivel académico sea lo más correcto. Y esa es una de las partes, y esa es una de las responsabilidades que tiene tabulación con adjudicación, y es proveerle esa información por medio de darle un password o acceso a tabulación. Hay cosas también que adjudicación tiene que respetar, y ahí creo que hay una línea delgada en qué tanto estamos usurpando las labores que tiene tabulación. Por ejemplo, a la hora de confirmar ballots,
a la hora de realizar modificaciones a la misma configuración de tabulación y sobre cómo van a funcionar o poner las mociones, etcétera. Yo soy personalmente de la escuela en la que yo prefiero que tabulación haga ese trabajo porque en primer lugar la configuración de tab probablemente ellos la dicen de esa manera porque les funciona más a ellos y probablemente se sientan más cómodos con eso. Con tal que cumplan todo lo otro que la aplicación requiere, creo que ya es alguna potestad, una potestad de tabulación, porque son esas las personas que van a precisamente generar un procedimiento para asegurarse de que las ballots estén enviadas correctamente, para asegurarse que las ballots sean correctas, etcétera. Entonces, tabulación son las que se encargan de esas. Yo creo que ya hay un punto en el que si nosotros le quitamos todas las labores a tabulación, tabulación no tiene esa independencia importante para que ellas puedan trabajar de la manera más óptima que les funcione. Y en esa orden de ideas me parece muy importante que sepamos cuándo no interferir tanto a la hora de tabulación, particularmente lo que le mencioné anteriormente. Por ejemplo, a la hora de confirmar ballots, me parece que tabulación lo tiene que hacer. A la hora, por ejemplo, de proponer sistemas en los que les funciona más a ellos en relación a confirmación de ballots. Por parte del panel de jueces, por ejemplo, si se envía una ballot, si se envían 2 ballots, 3 ballots. A mí me parece que esa discusión puede tener la cuantificación, pero yo creo que tabulación tiene que tener más peso, particularmente en eso. Me parece que también tiene que haber mucha observación por parte de adjudicación y no interferir mucho con tabulación también en, por ejemplo, no sé, no, o sea, no sé cómo se va eso, pero saben que hay, por ejemplo, hay veces que tabulación como que diseña ciertas cosas de algunas maneras u otras, como, no sé, como que la manera en que ellos prefieran, por ejemplo, si prefieren primero confirmar las personas juezas, luego confirmar los equipos, luego confirmar las salas, si tabulación quiere decir, adjudicación quiere otro orden, yo no creo que eso tampoco influya mucho, pero me parece que ya implicaría, por ejemplo, mucho micromanaging si nos metemos a esas cuestiones muy mínimas. Solamente permiten que tabulación respire, que hagan su trabajo, contra el que cumplan con los trabajos de adjudicación, está más que perfecto. Creo que por último solamente diría una cosa en relación a tabulación y adjudicación y es lo más importante de tabulación y adjudicación es que siempre se lleven bien los equipos, principalmente porque tabulación lleva mucha información sensitiva y adjudicación también lleva esa información sensitiva. Me parece que lo importante es que ambas trabajen mutuamente y que permiten que esa información sea lo más digamos, protegida posible, y eso implica una cooperación por parte de ambos equipos, que tengan el mismo grado de responsabilidad en el caso de que se exponga alguna moción, en el caso de que se exponga algunos resultados que no quisieran. Me parece que ambos equipos tienen que buscar maneras de poder intentar evitar que eso ocurra, así que me parece que hay siempre un grado de responsabilidad que ambos equipos deben de tener a la hora de evitar que ese tipo de circunstancias puedan ocurrir. Entonces me parece que esos temas de conversación se tienen que discutir previamente para intentar evitar que algún leak o alguna revelación se pueda llevar a cabo y que sea potencialmente perjudicial para el torneo. Y bueno, eso sería todo. Gracias.